A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 16 de octubre del año 2025. El tema de hoy se titula así: ¿podría repetirse la guerra sucia? Repito, ¿podría repetirse la guerra sucia? Esta respuesta la vamos a dar al final del editorial. Muy bien. Conviene primero definir qué se entiende por guerra sucia. Si nos vamos a aquellos años de la AAA, Alianza Argentina Anticomunista, fundada por el brujo López Rega y con un conjunto de militares e integrantes de grupos fascistas o de derecha extrema en Argentina. Empezaron ellos a realizar asesinatos políticos. Llegaron al grado de en las casas de estas personas poner mañana te toca a ti o cosas así. Ahí se puede decir que estamos ante el ejemplo clásico de la guerra sucia. Son fuerzas irregulares, amparadas. ¿Y por qué digo irregulares? Porque no son las policías legítimas, si creadas dentro de la arquitectura constitucional. No son los militares acudiendo a capturar a un delincuente y entregarlo al Poder Judicial para que sea juzgado y sentenciado si eso es lo que procede. Esta alianza, la AAA de López Rega, mató a miles de argentinos fuera de la ley y en contra de la ley vigente en ese entonces. La guerra sucia, pues, tiene como punto de partida la estar fuera de la ley, fuera del marco legal de ese país. Eso es lo primero que hay que entender de la guerra sucia. La guerra sucia se da en aquellos años en Argentina, en Uruguay, en Brasil, creo que en Paraguay con el general Stroessner, se da en Chile en todos los años que estuvo el general Pinochet y prácticamente en Colombia, por supuesto, y así en Perú ni se diga con este señor Montesinos, etcétera, etcétera. Latinoamérica, pues, fue ese subcontinente donde la Guerra Fría llevó a muchos gobiernos a poner en práctica la guerra sucia. La Guerra Fría se tradujo en esa guerra en contra de los grupos opositores, en algunos casos opositores dentro de la ley y en otros grupos opositores al gobierno fuera de la ley. Y ahí entra el primer cuestionamiento en relación con el nombre de guerra sucia. ¿Acaso la guerra que llevan a cabo los grupos guerrilleros o los grupos que practican el terrorismo es una guerra limpia? Porque si hablamos de guerra sucia, se supone que está tratando de acabar con la otra guerra. Pero la pregunta ¿es la guerra limpia la otra? Los atentados terroristas, los secuestros, los asesinatos de figuras públicas de gobiernos cuya afiliación era contraria a la de esos grupos. Esa es una pregunta que no nos hemos atrevido a hacernos, ni los integrantes de esos grupos que ya viven en la legalidad. ¿Acaso la guerra que ellos llevaban a cabo en contra del Estado burgués, del ejército opresor, era una guerra limpia dentro de los cauces legales? Evidentemente no. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar y entender y aceptar es que estamos hablando de una guerra. Y de los dos lados era una guerra sucia.
¿A poco vamos a justificar que los ideales de los grupos revolucionarios, etcétera? Eso les daba a ellos la pauta o vamos a decir, el encargo de asesinar a personajes de la derecha. No. Ambos grupos con sus crímenes estaban haciéndolos, llevándolos a cabo fuera de la ley. Por lo tanto, no había guerra sucia nomás de un lado, era de ambos lados. Y claro, pueden entrar justificaciones, es que ellos empezaron a asesinar campesinos, lo que digan. Pero la respuesta que dan esos grupos supuestamente revolucionarios, que en la mayor parte de los casos eran ladrones, secuestradores, eran delincuentes del orden común, que vieron la oportunidad de obtener dinero haciéndose pasar o justificándose con alguna proclama, con clichés acedos y hoy caducos en grado extremo. Entonces, repito, lo primero que hay que aclarar, y debemos entenderlo para poder llegar a entender la situación más amplia, que no había guerra limpia ni guerra sucia, había guerra entre dos grupos. Uno que estaba ligado a las fuerzas del Estado, sean las policías o las Fuerzas Armadas, y otro grupo que era cubriéndose con un afán libertario, liberador, disque revolucionario y apoyado en algunos casos por Cuba. Estaban haciendo también una guerra sucia. Este concepto de guerra sucia cobró legitimidad al grado tal de que la única guerra sucia es la que el Estado hace contra ciudadanos que también mataban, secuestraban, robaban bancos, asesinaban, etcétera, etcétera. Y eso fue durante los años de la Guerra Fría, aquellos años en que el enemigo común de América Latina era el comunismo. Y los Estados Unidos apoyaron esos esfuerzos de guerra sucia. ¿Por qué? Porque después de la toma del poder por este grupo de falsarios e hipócritas y asesinos en Cuba, temieron ellos que su ejemplo, que una cantidad tremenda de grupos de jóvenes honrados intelectualmente, pensaron que aquel era el camino y se unieron a eso, y el gobierno de los Estados Unidos con sus agencias de inteligencia, de definir escenarios, etcétera, llámese la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, vieron eso como un gran peligro y apoyaron a gobiernos dictatoriales y empezaron a descabezar grupos o en otros casos a meterlos a la cárcel. Entonces, había un sustento, vamos a decirlo así, político-ideológico por parte de las Fuerzas Armadas que estaban, o estos grupos de derecha, paramilitares, clandestinos, etcétera, que estaban luchando en contra del comunismo. Y por otro lado teníamos al otro grupo de los justicieros, de los revolucionarios que querían, decían, hacer la revolución para instaurar el socialismo como lo estaba haciendo Cuba. De tal manera, pues, que cuando hablamos de la guerra sucia, hay que incluir a ambas partes. Aun cuando duela, aun cuando muchos se enojen, hay que poner a los dos, evidentemente en condiciones desiguales, porque no es lo mismo el equipamiento que tienen y recursos de todo tipo de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los grupos secretos que se integraron ellos, que grupos de ilusos 8, 10, 15, 20 que pensaban que con asaltar un banco y luego decir nos vamos a la sierra ya iban a hacer la revolución. No es cierto eso.
El problema es que muchos, miles de jóvenes honrados intelectualmente ofrendaron sus vidas inútilmente. Muy bien. Llega el momento en que las cosas empiezan a cambiar, la democracia empieza a aparecer, ya el comunismo ya no era tanto el enemigo, sino eran esos grupos radicales que insistían en hacer la revolución para instaurar el socialismo. El caso extremo de estos fue el caso de Sendero Luminoso en Perú, encabezado por el presidente Gonzalo, este señor, ¿cómo se llamaba? Abimael Guzmán, y basaban sus acciones en una lectura equivocada de lo que se llamaba en aquel entonces el pensamiento Mao Zedong. Fue también capturado y creo que falleció en prisión, o si no ha fallecido está en muy malas condiciones. Se acabó entonces eso. Y uno a uno esos países fueron pasando, aparentemente de manera inadvertida, de aquella situación de enfrentamiento a una situación de cierta normalidad legal, vamos a decirlo. Algunos grupos se extinguieron, fuere por la cuestión de los asesinatos, prisión en algunos otros casos, o simplemente los acabaron físicamente a todos sus integrantes. Y eso generó un cambio, que era, bueno, ya la etapa esa de la necesidad de la guerra sucia, dio paso a un manejo, vamos a decir, más político de las cosas. Hasta ahí el ambiente de la guerra sucia en aquellos años, fines de los 60, los años 70, 80, y en algunos casos, pequeños lugares, parte de los 90. Vayamos con esa situación a México. México tiene ciertas diferencias, en algunos casos ligeras, en otras profundas, en relación con esto de la guerra sucia y el combate de grupos disque revolucionarios o sedicentes revolucionarios. México, desde los años 30, excepción hecha de ahí de un sainete del general Saturnino Cedillo, que mandaron al general, el alazán tostado Gonzalo N. Santos, les dio 2, 3 nalgadas y ya se calmó el general Saturnino Cedillo. De ahí en fuera, desde los años 30, principios de los años 30, México vivió una paz, vamos a decirlo, donde había partidos políticos y el poder o el gobierno se transmitía de uno a otro gobernante o de un gobierno a otro dentro de lo que podríamos llamar una situación pacífica y en calma, aun cuando no era totalmente cierto eso. Quienes hayan tenido la fortuna de leer las memorias de Gonzalo N. Santos, el alazán tostado, recordarán ahí unas páginas donde se habla de la elección del general, no me acuerdo si es Manuel Ávila, creo que sí, de Manuel Ávila Camacho, y le tocaba votar, no era la elección del siguiente, que era Miguel Alemán, creo. Esto debe haber sido el 46, cuando fue el cambio, y le tocaba votar al entonces presidente de la República, Ávila Camacho, en una casilla en la confluencia de las actuales calles hoy, la calle Tamaulipas y la calle Juan Escutia. En aquel entonces la ley establecía que los funcionarios de casilla serían los que primero llegaren a la casilla. Entonces aquello era una batalla para llegar más temprano que los otros y apoderarse de la casilla y manejar los votos y para mí, para tú, para mí y siempre para mí y ya gané la elección. Pues resulta que en esa casilla
la oposición le gana todavía no era PRI, creo que era el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana. El PNR había surgido el 29. Y entonces venían a decirle al general Santos: apúrese que el presidente quiere venir a votar, espérense, estamos lavando la sangre. Porque cuando llega Gonzalo N. Santos con sus secuaces, pues ya los otros estaban apoderados de la casilla, y con unas ametralladoras Thompson, que era el juguete preferido por estos grupos, como dirían en Sinaloa, los carraquearon, y a quitar los cadáveres y la sangre. Ese era el ambiente, ese era el tránsito pacífico de un gobierno a otro. Pero eran incidentes, hay que decirlo también, aislados. Entonces México vivió todos esos años en una situación de cierta tranquilidad, vamos a decir. Pero llegamos a los años 60, donde ya el mundo estaba en efervescencia. La guerra de Vietnam, por ejemplo. Recuerden ustedes que los franceses debieron salir de Indochina en 1954, después de aquella derrota costosísima para las fuerzas de Vietnam del Norte, encabezadas por el mariscal Nguyen Phuong Giap, pero derrotaron a los franceses y salieron de Indochina. Dijeron: ahí se ven, ahí les dejamos el gallo muerto, acábenlo de pelar. Es ahí donde entra Estados Unidos. ¿Para qué? Para detener el avance del comunismo. Recordemos que el 49, el 1 de octubre, se había fundado o proclamado la República Popular China, que estaba ayudando a Vietnam. El 54 también ya estaba en paz ya la península de Corea, con Corea del Norte socialista y Corea del Sur, vamos a llamarle capitalista o democrática. Muy bien. Entonces había el peligro de que la caída de Vietnam del Norte fuera una especie de efecto dominó, y así empezaran a caer los demás gobiernos en el sudeste asiático, llámese Camboya, Laos, Tailandia, etc. Entonces entran los norteamericanos en acción y empiezan a llegar soldados de los Estados Unidos para detener el avance de Vietnam del Norte a través de los guerrilleros del Vietcong, etcétera, etcétera. Esas condiciones generaron en América Latina un impulso revolucionario, entre comillas. Ya les comenté los grupos que surgieron, y con la Revolución Cubana y el apoyo de la Unión Soviética para meterle sustito a Estados Unidos. México había estado un poco ajeno a esos cambios, a esas corrientes violentas, revolucionarias, por llamarlas de alguna manera. ¿Por qué? Porque aquí no habíamos tenido una sola dictadura militar. Pero en América del Sur, cada tercer día cambiaba una junta militar por otra. Pero aquel impacto, la propaganda, la difusión desde Cuba, la prensa latina, que era la agencia de prensa, etcétera, etcétera. Entonces, eso llevó a un grupo de jóvenes que luchaban por la tierra fundamentalmente, no para ellos, sino para apoyar a campesinos, no solo en el estado de de Chihuahua, sino también en lugares como Morelos, con Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo era una persona que había participado en el ejército zapatista cuando muy joven, y él continuó con esa lucha al grado tal que en 1962, pensando en que se iba a levantar con los campesinos porque era muy popular, tenía gran apoyo, en ese momento el ejército envía una partida, seguramente por órdenes del presidente López Mateos, y lo matan
a él y a su señora esposa, que tenía un embarazo de 4 meses, y de los hijos se salvó nada más, tengo entendido, una hija. Muy bien. Entonces, ese fermento, vamos a decir, empezó a tener eco en este grupo de algunos profesores rurales, maestros rurales, en otros simples campesinos, en algún doctor, gente que estaba trabajando de manera abierta, pacífica, en la sierra de Chihuahua, tomando como centro Madera. Y llega un momento en que quieren dar el salto para convertirse ellos en el primer grupo guerrillero en México ya en esta etapa moderna. Y aquí entramos a una de las estrategias más perversas y criminales que el gobierno de Cuba apoyó, estimuló, fomentó y financió: el foco guerrillero. El foco guerrillero es aquella ilusión pequeño burguesa del Che Guevara, que incluso escribió un libro, un manual de la guerra de guerrillas, donde se planteaba esencialmente que el grupo guerrillero era la vanguardia revolucionaria, la avanzada, y cuando ellos se fueren a refugiar a la sierra y dieran a conocer que ahí estaba el germen de la liberación del pueblo, los campesinos iban a seguirlos de inmediato, casi en automático. Eso, me recuerdo muy bien de esos años, era una simple ilusión. Al mismo tiempo que se estaba dando eso, estaba, por otro lado, la otra experiencia, la experiencia china, de la guerra popular prolongada, de irse a vivir con los campesinos, ganarse su confianza e iniciar la lucha armada, pero ya de una región con miles de campesinos, no con 8, 10, 15, 20 intelectuales o estudiantes urbanos que ilusionados, y fomentado esto por prensa latina y el gobierno cubano, etc. En el caso de este grupo de Madera, en ese entonces trabajaba activamente la Federal Seguridad, pero también el Ejército, la sección de inteligencia, y rápidamente los infiltraron mediante un capitán del Ejército que se presentó en alguna forma: yo los voy a entrenar porque estoy harto de esta situación, etcétera. Y aquellos cayeron. Y los empezó a entrenar el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, ahí por Ciudad Neza, por Chalco, por eso, que aquello eran puros llanos en ese entonces, hasta que ya se declaran listos para asaltar el cuartel de la guarnición militar en Madera, Chihuahua. Normalmente esa guarnición, de acuerdo a lo que pensaban ellos y que eran los informes que algunas personas les daban, eran 23, 25 soldados. Entonces se fija la fecha, que se atrasó, se adelantó, lo que quieran, para el 23 de septiembre de 1965 en la madrugada. Para entonces el capitán Cárdenas Barajas ya había avisado, y en vez de estar 23 estaban 100, y ya conocen ustedes el desenlace. Los mataron, algunos escaparon por ciertas contingencias, que se descompuso la troca donde iban, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa experiencia? Fue traumática para muchos. Fincaron sus esperanzas algunos en que de ahí iba a surgir la vanguardia revolucionaria. Grave error que los llevó a la muerte a casi todos, 8 o 10 creo que fueron los que fallecieron ahí. Pero al mismo tiempo surgen en la normal de Ayotzinapa, que nunca ha sido una verdadera normal, sino ha sido una formación de grillos, después de disque guerrilleros, ¿verdad? Y ahora de delincuentes que roban, asaltan, secuestran, etc. Surgen 2 maestros, uno Genaro Vázquez Rojas y el otro Lucio Cabañas Barrientos.
Los dos muy diferentes entre sí. Genaro, un líder natural, abierto, activo, dinámico, impositivo, un carácter fuerte, y Lucio, un hombre más tranquilo, más calmado, y pronto las diferencias hicieron que se separaran. Y cada uno siguió por su cuenta. Lucio formó lo que llamó el Partido de los Pobres y Genaro la Alianza Nacional Revolucionaria. Estaban en lucha pacífica otra vez, campesinos apoyándolos por la tierra en contra de los cacicazgos en Guerrero, que a la fecha sobreviven, ¿verdad? Y entonces capturan a Genaro y se escapa de una manera casi rocambolesca, diríamos, de Chilpancingo y se va a la sierra. Entonces ya teníamos dos grupos guerrilleros. El de Lucio Cabañas, en la sierra, con los campesinos. Para eso les recomiendo que lean el libro de Carlos Montemayor, que se llama Guerra en el Paraíso. El otro día mostré el libro aquí. Y Genaro con su Alianza Nacional Revolucionaria, y órale. Y empieza ahí quizá lo que podríamos llamar la guerrilla en México. Al calor de esos grupos surgieron grupúsculos entre estos grupos de estudiantes, de intelectuales urbanos, todos ellos, ilusos, y que unos pagaron con la libertad estando en la cárcel y otros con la vida. Pero llega un grupo de mexicanos que estaban estudiando en la escuela, en la Universidad Patricio Lumumba, en Moscú, y que cuando leen las noticias dijeron: nosotros tenemos que hacer la revolución, y ya saben, ¿no? Le pidieron al gobierno soviético que los entrenara, etcétera, y el gobierno soviético les dijo: nones como los tejones. Y así anduvieron hasta que fueron con diplomáticos de Corea del Norte, y Corea del Norte, que iba a todas, dijo: órale. Entonces encuentran cobijo en Pyongyang, la capital, campo de entrenamiento, y regresan a México y forman un grupo que se llama el MAR, Movimiento Armado Revolucionario. Un grupo numeroso, algunos hablan de 50, 60, ¿ya? Pero ya con entrenamiento militar, cómo hacer bombas de manera artesanal, cómo manejar armas reglamentarias, que el M1, que el FAL, etcétera, etcétera. Y empieza entonces el surgimiento de grupos, que los lacandones, que los del mar, ya lo dije, los lacandones y otros por allá y por allá. Y poco a poco fue generándose un ambiente hasta que se llegó a situaciones realmente grotescas. El asesinato de don Eugenio Garza Sada, un comando de un nuevo grupo, la Liga 23 de septiembre. La habilidad y liderazgo de uno de los integrantes del MAR, creo que fue de ahí, de ese grupo, si no fue de algún otro, que buscó unir a todos los grupos que estaban dispersos. Ese es el origen de la Liga Comunista 23 de septiembre, la Liga, con su periódico, Madera. ¿Por qué 23 de septiembre? Por la fecha del inicio de los movimientos guerrilleros, el 23 de septiembre, el asalto al cuartel de Madera. ¿Y por qué el periódico se llamaba Madera? En memoria de ese acto. Entonces ya tenemos a la Liga como articuladora y empieza a tener presencia en varios estados de la República. Fundamentalmente Guadalajara, ahí había un ambiente, efervescencia, ahí se hicieron los secuestros más sonados en el país. Quien esté interesado en esta etapa puede leer el libro de Fritz Glockner. Les voy a mostrar la portada. Búsquenlo, es un libro interesantísimo. Algunos lo han criticado, que no dijo esto, que es, pero la verdad,
nadie ha escrito la historia o un recuento de esta etapa en la lucha guerrillera en México como este libro de Fritz Glockner, Los años heridos. Aquí está. El subtítulo es La historia de la guerrilla en México, 1968-1985. Aquí está. Los años heridos. Van a batallar para encontrarlo, pero es de lectura obligada para aquel que esté, vamos a decir, interesado en esto. ¿Cuál fue la suerte de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez? Genaro vivía de los secuestros, de los robos a bancos, de los asaltos bancarios, y andaba del tingo al tango. Genaro era un personaje quizá casi la regla del mexicano, el poder, y bueno, pues ahí vienen las morras, diría el clásico, ¿ya? Y él andaba con una persona, con una dama, era su pareja, y su sosteniente de apellido Bracho, no me acuerdo si José Bracho o José y algún otro nombre y el apellido Bracho. Era el que manejaba con poca experiencia en la manejada. Y andaban ellos, iban a Guerreros, iban a Puebla, ya por Tulancingo o Tenancingo, una zona azucarera de Puebla, que no recuerdo exactamente el lugar. Y esa noche, cuando muere Genaro, venían de esta parte de Puebla que habían ido ahí a que le sacaran una muela o dos muelas que traía ya un dolor incontenible ya, y fueron allá y una dentista, amiga de esos, ahí lo operó, le quitó las muelas, entonces ya venían cada uno con su pareja, creo que era José Guadalupe Bracho, y ahí van, en la noche, por supuesto, en un carro, en un automóvil, y van, y ya para subir a la sierra en Guerrero en la noche, era la época de los puentes angostos, no sé si recuerdan ustedes, esos puentecitos que los dos carriles se convertían en uno. Entonces había que saber, tenía la persona que saber manejar para poder esperarse si venía carro o manejar bien para poder esquivar el murete que definía la parte pavimentada, vamos a decir, de ese puente. Y ahí en la noche a las 2, 3 de la mañana, este Bracho, que no era ducho en la cosa de manejar, era un campesino, se estrella con el murete y ahí quedan tirados. Él queda con herida, una cara que una desfigurado casi. Las dos damas creo que quedaron vivas y Genaro queda en condiciones también herido, tirado ahí. Llega un camión del ejército. Recordemos que ya en esa zona Guerrero era una zona donde el ejército tenía presencia. Entonces, cuando llegan, este soldado lo ve e identifica que es Genaro Vázquez Rojas. Consulta a la superioridad y la orden fue tajante: eliminarlo ahí. Este soldado con un mosquetón, este Mauser, le abre aquí el cráneo de un culatazo y ahí muere Genaro Vázquez Rojas. Ahí acaba su vida. Bracho es a la cárcel, pasó varios años en prisión y luego salió libre. No sé qué haya sido de su vida. Ese es un golpe tremendo para la guerrilla, porque Genaro era mucho más, vamos a decir, hollywoodesco, vamos a ponerlo de alguna manera. Hay una foto donde él, cuando lo sacaron de la cárcel y está haciendo horizonte con la mirada y la montaña, y esa es la foto clásica de Genaro Vázquez Rojas. Mientras que Lucio, de manera modesta, empezando a recorrer cierta zona ahí, por Atoyac de Álvarez, por ahí, y en la sierra, y empieza él a realizar algunos actos delictivos del fuero común para llegarse recursos. En ese entonces llega como candidato a la gubernatura un personaje muy cercano a Echeverría, el ingeniero
Rubén Figueroa. Entonces el ingeniero, que era atrabancado, le dice al presidente: yo voy a bajar de la sierra a Lucio Cabañas. Le aconsejaban todos los dirigentes del PRI, el presidente Echeverría, y este dijo: ni madre, yo voy. Y ahí va, creo que con su hijo y con una secretaria, ya arreglaron por los conductos, y los tres ya ahí van allá. Cuando llegan al campamento allá en la sierra, lo primero que hace Lucio es romper su palabra y les dice: están secuestrados. Ese fue el error estratégico que lleva a Lucio a la muerte. ¿Por qué? Porque en ese momento el Estado no puede permitir una cosa como esa, y lanzan una ofensiva que no se ha visto incluso después de esos días. Hasta que llega el momento en que los ubican perfectamente, llega una partida del ejército, empieza la balacera. Milagrosamente el ingeniero Rubén Figueroa se salva y arrecia en el momento que sale él y salen los rehenes, arrecia la balacera y ahí queda muerto Lucio Cabañas Barrientos. Y ahí acaba prácticamente los grupos guerrilleros, vamos a decir campesinos, y ya no ha surgido, excepto esta cosa del ERP y eso, pero no tienen importancia. Pero entonces continúa la parte urbana, la Liga 23 de septiembre. Y básicamente son situaciones de delincuencia común, secuestros, asaltos bancarios y una serie de problemas internos que entonces sí da comienzo lo que podríamos llamar la guerra sucia en México. ¿Por qué es ahí? Porque las condiciones de la debilidad política del Estado mexicano no podían permitir que este grupo continuara existiendo. Luego se viene el problema de la muerte de don Eugenio Garza Sada en un frustrado secuestro, ahí muere, donde participó el hijo de la señora Rosario Ibarra de Piedra, a la sazón este joven hermano de quien dice que es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero es un títere que está ahí sin hacer nada. La ofensiva pues es total, y entonces sí empieza lo que podríamos llamar como la guerra sucia, que es la que emprende el Estado mexicano, que parece entonces ya había una coordinación completa entre Marina, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Judicial Federal y Federal de Seguridad. Y se integra un grupo, vamos a utilizar una expresión que quizá a muchos moleste, pero era con lo mejor de cada una de esas entidades, y se formó la Brigada Blanca. Y ellos eran el brazo ejecutor de esta guerra sucia, para acabar con la guerra justa, limpia, revolucionaria de aquellos. Y empiezan los excesos. Empiezan a ubicarlos, pistas, acá, donde estaban, y donde llegaban, la orden era: no hay heridos, no hay prisioneros. Ya cuando controlaban la situación en una casa, en un departamento, a ver, ¿quién está vivo? Paz, y el otro, paz, y el otro, paz. Eso hacía la Brigada Blanca. Hasta que después de algunos años, no muchos, se acaba con todos los grupos. Se acaba, repito, con todos los grupos. Entonces ahí es donde está eso que llamamos en México, que llaman algunos en México, la guerra sucia, sin mencionar que lo que los otros andaban haciendo era también una guerra sucia. Era también una guerra sucia. Al mismo tiempo, funcionaban dos grupos que hacían trabajo político, legal, pacífico, que eran los que seguían la línea china, que se integraban con los campesinos, lo que hizo Marcos posteriormente: integrarse con los campesinos, vivir con ellos, trabajar ahí con ellos de manera legal, asesorándolos en esto y en esto, ¿ah?
Y estos dos grupos eran uno encabezado por el ingeniero Fuentes, que ya murió, que en paz descanse, era un grupo, y otro grupo era el Movimiento Marxista-Leninista de México, encabezado por Federico Emery, que en paz descanse también. Y llega un momento en que es capturado Federico con un grupo en mayo de 1969 y de alguna manera de facto yo me convierto en lo que quedó en una especie de el que recogió los pedazos, vamos a decir, y es cuando nos fuimos a Durango y Chihuahua a hacer trabajo legal. ¿Ya? Como yo era uno de los indiciados o en el expediente grande del 68, yo era perseguido por la Federal de Seguridad. Para aquel entonces ya la Brigada Blanca ya era historia, había cumplido su papel. Entonces yo andaba con otra personalidad, con otro nombre, ¿verdad? Pero haciendo trabajo legal, organizando campesinos. Vivíamos nosotros en un ejido en el norte de Durango. Uno de los compañeros de los tres que somos, uno estaba aquí en la Ciudad de México y el otro allá andábamos juntos, él iba allá en la sierra, en la zona forestal de Durango, allá andábamos. Pero hasta ahí la guerra sucia. Se acabó la guerra sucia porque tampoco había del otro lado la guerra sucia. Llega entonces, termina López Portillo, llega Miguel de la Madrid, una crisis económica financiera profunda, y empieza el país a sentir los efectos de una manipulación política, de un autoritarismo de decenios, que desemboca en el 88 con un junior resentido porque no lo hicieron candidato a la presidencia de la República, porque no querían que el doctor Carlos Salinas llegara a la presidencia, porque había que revolucionar al país, al gobierno desde dentro, modernizarlo, y ellos querían seguir con el nacionalismo revolucionario. En el 88, la efervescencia política, aquella cosa contenida, y era una lucha abierta, era la lucha electoral democrática, vamos a ponerlo así. Pierde Cuauhtémoc, llega Salinas, y ya conocen ustedes la historia. Pero ese hecho del 88 da lugar, y ya había habido un intento con Reyes Heroles en gobernación de la primera reforma electoral, y luego vino otra, y llega un momento en que el país entra ya en la vía democrática para hacer política. Se legalizan los partidos políticos de izquierda sin problemas y empieza un nuevo México a configurarse. En el mundo también las cosas habían cambiado. En América del Sur ya estaba muy atrás el golpe de estado de Pinochet, estamos hablando de los años 90, ya había ganado el plebiscito, el referéndum, la concertación y lo demás es historia. ¿Cómo resumiría yo aquí este apretadísimo recuento que he hecho? Que no hay una guerra sucia de un lado. Hay dos guerras sucias de ambos lados. El lado del Estado mexicano y el lado de quienes decían representar el cambio revolucionario, instaurar el socialismo, la justicia proletaria, etcétera, etcétera. Pero finalmente los dos grupos actuaban enfrentándose casi militarmente, con una disparidad tremenda, por supuesto, con miras a acabar con el otro. Estos, los buenos, su objetivo era acabar con los malos, y los malos era acabar con los menos malos, vamos a ponerlo así. Pero los dos eran guerra sucia. Nos duele admitirlo, algunos, a mí no. Es triste admitirlo, es cierto. A mí me da tristeza, ¿por qué? Porque miles de jóvenes honrados intelectualmente, pero ilusos políticamente, ofrendaron sus vidas. Algunos pagamos con cárcel, otros pagaron con la vida.
Espero que haya quedado claro este concepto de la guerra sucia. Ahora, vamos a ver. ¿Habrá en México otra guerra sucia? Es que no es de si habrá otra guerra. Hay una guerra sucia, pero no son los grupos revolucionarios, es el crimen organizado. Vean ustedes qué cambio tan interesante ha sucedido en México, que mientras por un lado los grupos opositores al régimen aceptaron la vía democrática, llegaron al Parlamento, ganaron gobiernos estatales y ganaron también la presidencia de la República. Y se consolida esa vía democrática. Pero al mismo tiempo, aquel narcotráfico que estaba circunscrito a Sinaloa, por ejemplo, y a producir marihuana y goma de opio y heroína para Estados Unidos, de repente los narcotraficantes sudamericanos toman a México como la ruta para llevar al mercado norteamericano cocaína. Y al principio les pagaban a los narcos mexicanos con cocaína. Y México empieza a pasar de ser un país de cruce a ser un país consumidor de cocaína. Y es tal el éxito de eso que empieza a sobrar dinero y los narcotraficantes, sus dirigentes, el grupo dirigente, empiezan a convertirse en empresarios. Compran ranchos, campos agrícolas, construyen edificios y se van mimetizando con la sociedad mexicana. Y siguen creciendo, al grado tal que hoy campean en casi todos los estados de la República esos grupos del crimen organizado. ¿Y qué pasa con la contraparte? Replegada. ¿Por qué? Por esta visión buena ondita, cobarde, desde López Obrador acá. Los abrazos, no balazos. Y ahí estamos, de tal manera que los que reinan en casi todo el país son los narcotraficantes, que ellos sí hacen una guerra sucia. Y quienes deberían luchar con todos los elementos y el monopolio legítimo de la fuerza, de la violencia, que es el Estado, abdica de esa obligación y se hace para atrás. ¿Y qué sucede con esos grupos? Crecen, crecen y amplían su presencia en el territorio nacional. ¿Y cuál es lo trágico de este proceso de 60 años? Que hoy no son grupos revolucionarios o sedicentes grupos revolucionarios los que están en contra de las fuerzas del Estado o las fuerzas del orden o del desorden, como gusten, sino que son grupos criminales, extorsión, secuestros, trata de migrantes, narcotráfico, derecho de piso, etc., todo lo que vuela a la cazuela, ¿verdad? Y el Estado mexicano con sus recursos nomás para el desfile. Y aquellos aprovechan de manera óptima esa complacencia de 5 años, 10 meses del bulto López Obrador. Al grado tal que hoy México está en una situación de debilidad frente a esos grupos, tal y como muchos países latinoamericanos estuvieron hace 60 años también inermes frente a esos grupos y con el apoyo norteamericano empezaron a desarrollar esa guerra sucia con aquella otra guerra sucia. ¿Cuánto duró eso? Hasta que los acabaron físicamente a todos esos grupos. Ahora bien, ¿qué va a pasar en México? Inevitablemente, a la guerra sucia que hoy lleva a cabo el crimen organizado, más temprano que tarde se va a tener que oponerles la otra guerra sucia. ¿Por qué razón? Esto va a molestar a los buena onditas acá. Ustedes no pueden llegar ante unas personas que descuartizan, etcétera, y decir, vente, te voy a presentar ante un juez. No es posible. Esto es una guerra donde a los soldados o matan o los matan. No hay otra solución. Es renuente el gobierno anterior y este
a aceptar esa realidad. Va a llegar el momento en que no va a quedar otra salida más que usar el monopolio legítimo de la violencia que la representa el Estado y acabar físicamente con todos esos grupos del crimen organizado para sentar las bases de una nueva situación en el país en materia de los grupos del crimen organizado. Y ahí va a ser o mato o me matan. Así de sencillo, aunque a muchos no, pero que los derechos humanos y la mentira que te eché. Así no funciona esto. Así no funciona esto. Por eso me dan risa todos estos buena onditas que en su vida han salido del pavimento. No saben agarrar ni siquiera una resortera y no se dan cuenta de la capacidad de fuego que tiene el crimen organizado. No se dan cuenta de la base social que tiene el crimen organizado. Y ojo, base social que jamás los grupos guerrilleros o sedicentes grupos guerrilleros tuvieron en este país. Por eso tuvieron un final rapidísimo. ¿Por qué? Porque estaban aislados de la sociedad. Aquí no. Estos tienen, bueno, están repartiendo despensas y quién los controla. En la Navidad y los Reyes ahí andan regalando a la luz, al mediodía, regalando juguetes a miles y miles de niños. ¿Hasta cuándo va el gobierno, el Estado mexicano, a permitir eso? Hasta que la presión de los norteamericanos sea ya, decir, ya basta. Y es cuando vamos a ver, por corto tiempo, vamos a ver dos guerras sucias. La de los de siempre, o desde hace 30, 40 años del crimen organizado, y la que va a enfrentarlos, la guerra sucia del Estado mexicano. Que no olviden esto. Cuando el Estado utiliza lo que tiene para acabar con esos grupos, no es guerra sucia, es utilizar el monopolio legítimo de la violencia para acabar con esos delincuentes que han roto el orden legal. Así es que prepárense, no digo que va a ser mañana, pero prepárense pues para esto que inevitablemente va a tener que suceder. Aunque muchos se enojen y digan, ángel, no, señores. Piensen en lo que digo y analicen las cosas y verán que lo que estoy diciendo, como diría Cedillo, es la neta del planeta. Ya te pasaste, qué bárbaro. Muy bien, aquí termina entonces la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que sea o haya sido de su interés esto. Es muy esquemático, mezclamos fechas, pero así pues, así hay que hacerlo. Lean el libro de Fritz Glockner. Tiene además una obra bibliográfica muy interesante. Su señor padre fue miembro de un grupo y él conoce esto desde que era niño, prácticamente padeció esto. Lean el libro de Fritz Glockner y él tiene 3 o 4 o 5 libros muy interesantes sobre ese periodo de México en los años 70 y 80. ¿Verdad? Déjenme ver, yo tengo creo que algunos aquí. Déjenme ver. Glockner. Vamos a ver qué nos dice. Voces en Rebelión es uno. Hay otro que es, a ver, Voces en Rebelión. Y hay varios que tiene él. Ahorita Cementerio de Papel es otro. Cementerio de Papel. Y bueno, déjenme ver si encuentro aquí algunos más. Espérenme. Gustavo Díaz Ordaz, Memoria Crítica de México, es de Fritz Glockner, también Maximiliano, él es un historiador. Cementerio de Papel, Memoria Roja, Historia de una guerrilla en México. Y hay varios otros. Por eso, con los años heridos, van a ver que va a ser muy interesante. Y busquen de Carlos Montemayor La guerra en el paraíso y Las mujeres del alba, que es sobre las mujeres
que fueron parientes, esposas de los que murieron en Madera. Tierra Roja lo hace. Tierra Roja, así es, Tierra Roja. Por aquí lo debo de tener yo, en este cochinero, que no puedo sacar un libro porque se vienen abajo todos. ¿Ah? Pero es interesante la obra y el trabajo que ha hecho Fritz. Es una cosa personal de él y ha hecho una gran labor en eso. Mientras los grandes intelectuales, bueno, pues yo opino que la democracia y la ciudadanización y la mentira que te eché y puro rollo, y deme otro capuchino cortado, ¿qué? Un expreso doble cortado, por favor. Así es esto, pues. Aquí termina, repito, lo que dije hace un momento, la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 16 de octubre del año 2025, con este tema que muchos no quieren tocar. Pero yo, habiendo participado en un grupo de esos y conociendo la historia esta, leído, platicado con mucha gente, yo no tengo temor de comentar estas cosas, porque vale la pena que los jóvenes ahora entiendan que no hubo una sola guerra sucia en México. Hubo dos guerras sucias, como las hubo en Chile, como las hubo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, etcétera. Porque dos grupos andan peleando por acabar al otro, fuera de la ley ambos. Así es que eso de que nomás los malos, el ejército, la Brigada Blanca, hizo la guerra sucia, el día que se conozca lo que algunos grupos hacían cuando encontraban o detenían a un policía o a un soplón, cuidado. Gracias, pues.